em, asistentes a esta charla, este primer curso que está organizando CAEP, el Centro de Altos Estudios Profesionales, y tenemos un programa de elaboración precisamente de intervención en el tema de salud mental, ¿no? En el plan de vigilancia COVID, ¿no? Que ahora es un requisito legal para todas las empresas. Vamos a desarrollar estas capacitaciones, ¿no? En un conjunto de 4 semanas, de 4 módulos. El inicio está programado para el día 26 de agosto. Hoy 19 vamos a desarrollar un aspecto introductorio que a solicitud mía nos parece importante, ¿no? Y es la revisión del reglamento, ¿no? De la Ley de Salud Mental, el 007-2020, en el cual vamos a conversar algunos aspectos importantes en la implementación, ¿no? De las acciones en salud mental. Pero antes de comentar esto, ¿no? Motivarlos a que puedan participar en nuestro programa, ¿no? De precisamente desarrollo de programas de salud mental en las empresas, que dicho sea de paso, es una situación que ya venimos implementando con algunos clientes. Sin embargo, vemos que es necesario que más gente, más colegas se sumen a esta iniciativa porque necesitamos precisar algunas estrategias de intervención, algunas herramientas a utilizar, algunas formas de configurar la información para hacerle llegar precisamente a nuestros clientes y que sepan pues que sus trabajadores están siendo atendidos en base a los lineamientos establecidos, ¿no? Por el plan COVID y también por algunos lineamientos que vamos a conversar el día de hoy. Eh, Básicamente, tener en cuenta que esta charla es una charla introductoria y que esperamos poder resolver las preguntas, las iniciativas, las inquietudes que ustedes tengan, porque somos conscientes, pues, ¿no? De que a raíz de esta situación de pandemia, ¿no? Y a pesar de que de repente la legislación no es muy generosa con los psicólogos, pero al margen de todo eso, vemos que es importante tener un acuerdo, establecer un criterio, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Tener más o menos algunos conceptos claros para poder implementarlos y llevarlos a aplicar, ¿no? Hijos, jóvenes, todo. Eso es lo mejor para el casado, las villas. Sí, pero para el soltero no, porque... Un favorcito, sí, apaguen sus micros, por favor, para que no haya un cruce de información y que después esto no nos esté afectando, ¿no? Mi nombre es Javier Sáenz, yo soy psicólogo ocupacional, profesor en algunos temas, dictando algunos temas específicos del tema de la psicología ocupacional, de las evaluaciones preocupacionales, las evaluaciones psicosociales, y también hablando sobre los programas de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar con ustedes hasta las 9 de la noche, un poco el análisis, primero ¿No? ¿Has visto lo que he puesto? No. ¿Ves? Vamos a revisar algunos aspectos que creemos que hay que conocerlos un poco para que esto sea también un lineamiento al momento de elaborar nuestros planes de intervención en salud mental, ¿no? Que es el objetivo del curso de CAEP. Y esperamos pues tenerlos a ustedes como participantes, ¿no? Pues esperamos poder compartir información, poder enriquecer de esta manera nuestro trabajo y también diseñar incluso nuevas estrategias, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre que nosotros hablamos de un reglamento en temas de salud mental, hay que referirnos pues a sus artículos, ¿no? En este caso, el presente reglamento tiene disposiciones establecidas que van a establecer los lineamientos de aplicación ya, ¿no? De la ley 30947, que es la ley de salud mental, ¿no? Sabemos, nosotros ya tenemos en cuenta, ¿no? De que prácticamente los psicólogos han sido de alguna otra forma excluidos y eso todavía pues va a meditar otra conversación. El día de hoy no nos vamos a centrar mucho en eso porque hay otro aspecto importante que conversarlo y que sí que sí nos parece importante hablarlo. El artículo número 1 de ese reglamento indica una situación muy interesante, ¿no?
nos habla que esta ley de salud mental no tiene que aplicarse pues en todo el territorio nacional y trascender diferentes entidades, no solamente privadas, perdón, públicas, sino también privadas, ¿no? Y eso es un tema importante, ¿no? Porque precisamente en este contexto de COVID actualmente nosotros lo estamos pudiendo visualizar, ¿no? De hecho, hay una gran cantidad de normas que han salido, todas ellas relacionadas al tema de la salud mental, la 186, ¿no? La 363, tenemos otras normas, porque ya ven, por ejemplo, el tema también de los primeros auxilios psicológicos, algunas pautas, algunos lineamientos, algunas indicaciones, que definitivamente es importante que nosotros las dominemos, ¿no? Entonces, este ámbito de aplicación de este reglamento, ¿no? Implica pues el ámbito preventivo, el ámbito de promoción de la salud, pero el ámbito curativo y rehabilitador. Y también habla de la reinserción social y, lo más importante, ¿no? Que es aplicable a todas las instituciones prestadoras de servicio, a los entes financiadores, ¿no? A los entes gestores, a los entes supervisores, todos ellos vinculados al tema de la salud, adscritas al Ministerio de Salud, gobiernos regionales y locales, al Seguro Social de Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También tiene una injerencia en el Instituto Nacional Penitenciario y, lógicamente, en el sector privado, ¿no? Y esto lo decimos por el enfoque de la ley. En las definiciones que nos habla, que nos menciona, tenemos unas muy interesantes, como el tema de la continuidad de los cuidados, ¿no? Habla de un uso simultáneo y sucesivo de los servicios de las redes de salud, tanto sanitarios como sociales. También implica la corresponsabilidad, ¿no? Y la coordinación con diligencia y oportunidad utilizando los diversos medios de comunicación. Es decir, en otras palabras, les da una alta importancia, ¿no? Precisamente al tema del cuidado de la salud mental, que incluye eso también, pues, visitas domiciliarias por equipos de salud integrados en temas de salud mental. En lo que concierne al cuidado de la salud mental de las personas, no se habla, pues, ¿no? De las acciones y las actitudes de todos los trabajadores del sector salud y de los miembros de la comunidad. Aquí es importante tener en cuenta ya desde el inicio, desde los primeros artículos, de las primeras definiciones, que se tome en cuenta el concepto de la comunidad, ¿no? Como un ente que también juega un rol activo, ¿no? En la preservación, ¿no? La mejora de la salud mental en las comunidades, ¿no? Asimismo, se habla pues de grupos vulnerables, poblaciones de alto riesgo o grupos de protección especial, que pueden ser aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad ahora y que esto tiene que estar sustentado en una relación correcta, una relación de afecto, de empatía y respeto de saberes. Incluye acciones de promoción de la salud y prevención realizados con diligencia y oportunidad a nivel comunitario e institucional. En lo que concierne a las intervenciones comunitarias, se habla de actividades o acciones de carácter promocional. El punto 4 es quizás uno de los puntos más interesantes de esta ley, porque una de las cosas que plantea es un punto de vista centrado en la desinstitucionalización de pacientes, ¿no? Sabemos que en las políticas actuales de salud mental en nuestro país, ¿no? Ha habido todo un cambio en los últimos años, ¿no? Hemos pasado del modelo de atención básicamente en hospitales o centros de referencia a un modelo en el cual se han implementado centros de salud comunitario, ¿no? Que lo que buscan, en buena cuenta, es dar una primer nivel de intervención, ¿no? Y apoyo en estos problemas. Y también implica pues el diseño, la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario, ¿no? Donde no solamente es relevante la labor del psiquiatra, del médico psiquiatra, sino también la labor de todos los profesionales que entran en juego, ¿no? Como las enfermeras, los psicólogos, los terapistas ocupacionales, entre otros, ¿no? Donde pues lo que se busca es reintegrar, ¿no? Es que la persona me mejore y continúe con sus actividades dentro de la comunidad, ¿no? Este equipo lógicamente tiene que recibir, ¿no? Una adecuada formación, tiene que haber un adecuado proceso de selección de los profesionales que además pues cuenten con las especialidades necesarias para el desarrollo de sus labores. Pero también incluye ya en estos artículos
la intervención de agentes comunitarios, personas de la comunidad que desarrollen una labor de expertos, ¿no? Mediante las acciones de entrenamiento. Estos expertos son personas que a partir de sus experiencias individuales y colectivas van a configurar pues un elemento en el cual aporta, ¿no?, sus saberes tradicionales, ¿no?, y que van a participar en el cuidado integral de la salud de las personas y de sus comunidades, ¿no? Cuando hablamos del tema de hospital general, hay un establecimiento de nivel 2, de nivel 3, no especial, donde pues ya sabemos que en las emergencias tiene que haber pues, médicos psiquiatras, porque el tema de la salud mental también es visto como una emergencia. De hecho, a pesar de todo este estado de pandemia que estamos viviendo, en muchos hospitales están presentes, ¿no?, profesionales de la psiquiatría en las emergencias, porque definitivamente la pandemia afecta a todos, ¿no? Y hay personas pues, que ya tienen sus comorbilidades, sus problemas de salud mental, que lógicamente al ver, pues, al estar en esta situación de aislamiento, no poder recurrir a otras instancias, están desarrollando sus cuadros, ¿no? Y si bien es cierto, el Estado ha generado, pues, primeras ayudas, primeros niveles de intervención, a veces esto no es suficiente, ¿no? A veces las líneas, por ejemplo, estas líneas de ayuda se han visto saturadas, ¿no? Y no solamente llaman personas que tienen problemas de salud, sino que principalmente están llamando personas con problemas de salud mental, pues que por la situación no pueden ser atendidos, ¿no? Otro concepto importante, otra definición importante es el proceso de diagnóstico, ¿no?, que es un proceso de escucha, observación, comprensión y análisis que lleva a la identificación de problemas y propuestas de explicaciones causales que afectan, ¿no?, de por qué se afecta la salud mental de la persona, familias y o comunidades. En lo que concierne al concepto de recuperación, se habla pues, ¿no?, de un proceso continuo de restauración y desarrollo de la vida con un significado de satisfacción. Ya, correcto, ¿no? Y adicionalmente a esto, se habla pues, ¿no?, del mantenimiento de una salud mental que permita a la persona un ejercicio pleno de sus derechos, de una identidad social y de la asignación de un significado y finalidad a la vida, siendo útil para sí mismo y para los demás, en un contexto de, a pesar de que pueda estar en un contexto de salud mental. Recuperación no necesariamente es sinónimo de curación, es otra cosa que hay que tener en claro, ¿no? O es más posible que un concepto de recuperación se acerque a la remisión de síntomas, a la desaparición o a la contención de algunos síntomas. Y de aquí se desprende que parte de la labor pues está en orientar en orientar el conjunto de actividades pues hacia la medicación. Es una parte de la solución, pero no es la solución total. Ojo, también hay que tener eso en cuenta, porque de lo que se habla es de este siguiente concepto, más que todo, de la rehabilitación psicosocial, que implica, pues, ¿no?, todo un conjunto de intervenciones y apoyos cuyo objetivo esencial es ayudar a las personas a que, han presentado su problema de salud mental, pues tengan una tendencia a la recuperación, a adquirir capacidad y habilidades necesarias para el desarrollo de una vida cotidiana en comunidad de la manera más autónoma y digna, ¿no?, logrando su integración en la comunidad y su mantenimiento, así como el desempeño de las diferentes funciones sociales y demandas que supone vivir, trabajar y relacionarse. Incluye la intervención y acompañamiento y asesoramiento a las familias y a su comunidad. El consentimiento informado. Este es un punto muy interesante porque la persona tiene que, en la medida de lo posible, en la medida que tiene conciencia, tiene que aceptar, permitir que se realicen determinadas intervenciones o que haga uso de información privada que le concierne, después de haber sido informado de los objetivos, los beneficios y las molestias que esto podría acarrear, ¿no?, los posibles riesgos y alternativas, sus derechos y responsabilidades. Toda mención de la palabra consentimiento del presente reglamento se refiere a un consentimiento informado, o sea, la persona tiene que saber. Pero hay que tener en cuenta que esto también depende del nivel de conciencia de la persona, ¿no? Si la persona pues tiene alteraciones de conciencia, como es el caso de que puede pasar, ya primero entra un manejo, ¿no?, de las condiciones, ¿no?, de la remisión de síntomas, y ya después pasaría a una situación de consentimiento informado. Es importante tenerlo en cuenta porque tiene relación con el artículo 16 que vamos a, 16 que vamos a ver más adelante. En el artículo 16, para los psicólogos, menciona un aspecto importante, ¿no? Y el aspecto de que
no se puede hacer una evaluación mental, de salud mental a la persona si la persona no te lo autoriza, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ya venimos nosotros implementando los programas de salud mental en nuestros clientes, con nuestros clientes, y lógicamente, antes de proseguir nosotros con las llamadas, ¿no? Con un poco el tema ¿no? del levantamiento de información, tenemos que solicitar la autorización del paciente, ¿no? Eso es importante recordarlo, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagas, pregunta primero, ¿no? Porque si no preguntas y lo haces de frente, la persona lógicamente puede presentar ahí su queja, ¿no? Ahora las personas ya tienen, ¿no? Posibilidad, ¿no? De manifestar, pues, ¿no? Su malestar, su sentir, ¿no? O sea, ya hay entidades que se encargan de recoger, ¿no? Un poco esta percepción subjetiva de las personas. O sea, ya el tema no es como antes. Las cosas han cambiado y hay algunas cosas que han cambiado para bien, hay otras que van a tener que seguir cambiando. Hay algunos otros acrónimos importantes, que mencioné. MINSA, CSMC, el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? El PNUME, ¿no? Es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, la CIPRES, la SUIPRES, entre otras, el CIS, el Seguro Integral de Salud, Su Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, a la cual las personas pueden dirigirse si ellos han visto vulnerados sus derechos. O sea, ya ahora hay más, o sea, hay cosas que al menos antes no había y algunas para bien, felizmente, ¿no? Porque ahora las personas pueden reclamar, ¿no? Por sus derechos. Actualmente vivimos una situación de pandemia, ¿no? Donde algunas personas, pues lógicamente, han sentido un poco de maltrato, ¿no? Sobre todo al momento de asistir a las emergencias a los hospitales. Y tienen, por ejemplo, en la línea 113 la posibilidad de contactarte con Su Salud y efectuar directamente su denuncia. Esto es importante, ¿no? Otras consideraciones para la reforma de la atención en salud mental van a incluir, ¿no? El artículo 4, ¿no? Como que, por ejemplo, el ministerio, las instituciones, los diversos sectores que se encuentran en el ámbito de aplicación de esta ley deben de considerar la salud mental como un derecho de los ciudadanos en todo el curso de la vida, protegiéndola y promoviéndola en sus políticas en concordancia con las políticas nacionales y los convenios internacionales ratificados por el Estado. Por eso hemos visto que a raíz de esta crisis, ¿no? Ha habido una preocupación del Estado, ¿no? En principio por proteger la salud mental de los trabajadores de las áreas de salud, que dicho sea de paso son los primeros que se están viendo afectados por esta situación de pandemia, donde, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que genera una afectación es el incremento de la demanda de atención de casos, ¿no? Y lógicamente esto es algo que puede generar el cansancio a cualquier profesional de salud. Cualquiera de ellos puede verse afectado, ¿no? Por el incremento de casos, ¿no? Bien, llegándoles pues hasta allá a la generación de un problema que lo vamos a ver en el curso que se llama el tema del burnout, por ejemplo. Otro punto importante es que las entidades de todos los sectores que brindan servicios de salud mental, en cualquiera de sus formas y niveles de atención, tienen que adecuarse de manera programática a sus recursos humanos y materiales, ¿no? Y sus servicios a forma de atender un modelo de atención comunitaria. ¿Qué significa un modelo de atención comunitaria? Les anticipo, ¿no? Es cuando se hace una intervención en las comunidades, se hace capacitación, se hace intervención, se derrumban algunos mitos y algunas creencias en torno a la salud mental, ¿no? A fin de erradicar, ¿no? El problema de la estigmatización de las personas con problemas en la salud mental. Actualmente en la comunidad, ¿no? A todo nivel, lo que uno aprecia, pues, es que cuando una persona desarrolla un problema de salud mental, las personas, pues, como que lo aíslan, lo estigman, lo vuelven motivo de burla, ¿no? Incluso en el seno familiar, ¿no? Las personas con alteraciones o problemas en su salud mental, muchas veces, no, esto no es una ley, pero muchos de ellos también se crean en un ambiente pues desestructurado, un ambiente pues, ¿no? Donde no hay un cuidado por la autoestima, un cuidado por el autoconcepto de la persona. Y esto también a la larga termina afectando, ¿no? Es algo que tranquilamente podría cuidarse y protegerse. Otro de los puntos importantes en la reforma de la atención de salud mental es el modelo de atención comunitaria en la salud mental, ¿no? Que reemplaza progresivamente al modelo de salud mental centrado en la atención hospitalaria, ¿no? La complementariedad de los saberes de los profesionales de otros saberes individuales y colectivos
para el cuidado integral y continuo de la salud mental, no solamente incluyendo la perspectiva intersectorial de diferentes sectores, no solamente el Ministerio de Salud, sino también hay que hablar aquí un poco del sector educativo, ¿no? Que a través de la enseñanza, ¿no? La protección, la integración de las personas con dificultades o con diferencias, ¿no? Debe ser un objetivo, porque esto va a estar enmarcado en una perspectiva de derechos humanos, también de interculturalidad y en el curso de la vida, de género y de territorialidad. Muy bien. Otra de los comentarios importantes en este punto es que todo el personal de la salud y de las demás instituciones vinculadas en un marco de interdisciplinaridad están involucrados en el cuidado de la atención de la salud mental y no únicamente los profesionales especializados. Esto tiene un buen espíritu, una buena iniciativa. El único problema es que ya pues mete a todo el mundo en el saco, ¿no? Entonces ahí también hay que tener un poco el cuidado, porque cuando metes a todo el mundo en el saco, a veces a los que están especializados los dejas de lado, ¿no? ¿No? En un escenario comunitario es el eje de la formación profesional y debe de generar conocimientos que redunden, pues, en una mejora en las condiciones de la comunidad. Otro aspecto importante es integrar los enfoques de los derechos humanos, de la recuperación, de la discapacidad, de la interculturalidad, incluso la perspectiva de género, la interseccionalidad de los determinantes de la salud, el curso de la vida, la territorialidad y de la orientación al bien común, para el diseño de implementación de políticas, planes y programas de intervención en salud mental. Los servicios ambulatorios en el tema de salud mental deben realizarse preferentemente en un ámbito comunitario. Eso es importante recordarlo. O sea, el servicio debe ser netamente comunitario. O sea, hay que hablar con las comunidades, ¿no? Liliana Mayo, una pionera en nuestro país en lo que es la enseñanza, en lo que es el diseño de una escuela ¿no? Que permite, pues, ¿no? La integración de personas con discapacidades cognitivas, sensoriales, ¿no? A las comunidades, maneja en el Centro Ansúliva una metodología muy interesante, ¿no? Una metodología donde toda la comunidad es partícipe de la retroalimentación, de la enseñanza, ¿no? De la integración de las personas con dificultad a las sociedades, ¿no? De hecho, al costado del colegio Sullivan, que está en San Miguel, ¿no? Los chicos, como parte de las tareas, tienen que ir a las tiendas, hacer sus compras, hacer sus recorridos, pero la enseñanza no solamente está centrada en los alumnos con discapacidad, sino que la enseñanza también está centrada, también está orientada a las familias. Es decir, no solamente se mide el aprendizaje de los alumnos, sino también se mide el aprendizaje de las familias, ¿no? Para que ellos puedan lograr integrarse apropiadamente como individuos, ¿no? A la comunidad, a sus familias. Y, por ejemplo, en ese sentido, los centros de salud mental comunitarios tienen que realizar sus atenciones, ¿no? De una manera comunitaria, es decir, capacitando, entrenando agentes comunitarios. Cuando hacen sus campañas deben comprometer a la comunidad, ¿no? Incluso, ¿no? Dentro de la atención, no solamente es la atención en las cuatro paredes del consultorio, también tienen que ir, ¿no? A hacer sus visitas domiciliarias, ¿no? Para hacer los seguimientos respectivos, ¿no? Estos planes de salud mental orientados al fortalecimiento de los servicios incluyen, pues, temas que tienen que ser revisados cada 5 años, ¿no? Planes quinquenales, ¿no? Cada 5 años, 60 meses, ¿no? Para ver, ¿no? Retroalimentar e identificar qué cosas tienen que todavía ajustarse o continuar o dejar de hacerse en el tema de la implementación en salud mental. Dentro del marco institucional, ¿no? De las acciones del Estado en términos de salud mental, el Ministerio de Salud, el MINSA, el Salud, la Sanidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como el INPE, tienen que elaborar también planes quinquenales, ¿no? De implementación progresiva y el fortalecimiento de los servicios de salud mental. La verdad, ¿no? Diera la impresión de que en nuestro país hay un tema de salud mental muy, muy, muy fuerte que atender, ¿no? La OMS, por ejemplo, siempre nos menciona en sus documentos, ¿no? Que ellos calculan de que al menos una de cada 10 personas en el mundo va a tener algún problema de salud mental en la vida, ¿no? Y eso es para llamarnos una alerta, ¿no?
pero lo que nosotros estamos observando es que la proporción de personas con problemas de salud mental es más de 1 de cada 10. Nosotros estamos calculando que es de 2 a 3 personas de cada 10, o sea, es un poco mayor la cifra, ¿no? Ahora, felizmente, no todos van a necesitar medicación, no todos van a necesitar intervención, pero lo que sí estamos viendo es que viene un momento en nuestra historia donde estas personas que en anteriores oportunidades eran vistas pues, como los loquitos del barrio, de repente como personas marginadas en todo el sentido de la palabra, ahora ya tienen que empezar a ser integradas en las comunidades, ¿no? Que, no quedarse simplemente con una perspectiva asistencialista o una perspectiva de institucionalización, sino también pues tiene que asesorarse a la familia para que haya una mejor integración de estas personas a sus núcleos sociales, ¿no? El Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos locales, por ejemplo, también tiene que ver la implementación, seguimiento y evaluación en relación a la reforma de la atención de la salud mental. El MINSA tiene participación de los diferentes sectores consignados, ¿no? En el numeral 2.2 del artículo 2 de la ley es responsable del diseño, propuesta, coordinación, conducción, monitoreo y supervisión y evaluación de las políticas de salud mental en las comunidades, en los gobiernos locales y regionales. E incluso en el artículo 7 de este reglamento se menciona, se habla pues que la atención en salud mental tiene que ser considerada parte del aseguramiento universal de la salud. Hemos encontrado efectivamente que sí, pues el conjunto de personas que necesitan, ¿no? una atención en nuestro país, o sea, tenemos una alta demanda, o sea, hay una gran cantidad de personas que sí necesitan una intervención, no solamente con métodos farmacológicos, ¿no? Que es lo que muchas veces ha primado, sino también pues con un tema, ¿no? de orientación psicológica, ¿no? Estamos viendo, a raíz de esta pandemia, que ahora más que nunca, ¿no? Un aspecto tan fácil, ¿no? Como el tema de la intervención psicológica, ¿no? El apoyo psicológico, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, de repente aplicando algunos principios terapéuticos básicos, ¿no? Como la empatía, ¿no? Como el rapport, ayudan a un gran grupo de personas, ¿no? Que lógicamente esta situación pues les está generando un incremento en sus niveles de ansiedad, una presencia de algunos cuadros depresivos que si no hubiera pandemia, estas cosas pues pasan como una depre o pasan como algo ligero, pero esta situación de pandemia está permitiendo visualizar estas circunstancias y está generando pues una mayor demanda de los profesionales en salud mental. O sea, ¿quién iba a pensar lo que en medio de esta crisis, ¿no? La salud mental está generando trabajo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tenerlo en cuenta porque si hay una gran cantidad de personas que necesitan la atención, no todas van a poder subvencionarlo. Entonces el Estado ahí va a tener que universalizar el acceso a la atención en salud mental, ¿no? Todo esto en base a los documentos y a las normativas vigentes. Otra de las preguntas es que las intervenciones y procedimientos realizados en los establecimientos y servicios de salud comunitaria son financiados por las IAFAs públicas, privadas y mixtas según las normas legales que les son aplicables. Las actualizaciones periódicas de los planes de salud deben de considerar las intervenciones en salud mental, teniendo en cuenta las normativas sobre el aseguramiento universal de la salud. Su salud, en el ejercicio de sus funciones, debe promover y proteger y debe defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud mental, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad, aceptabilidad y con pertinencia cultural y lingüística. O sea, ya estamos viendo que el Estado, al menos en lo que concierne a este documento, ya empieza a jugar un rol un poco más activo. Solamente esperemos que esto no, por ejemplo, como la fiscalización en materia laboral, ¿no? Que si bien es cierto, el Estado juega un rol importante, ¿no? Pero lamentablemente al momento, ¿no? de ejecutarse estas acciones, a veces los inspectores no se les paga a tiempo, no se les capacita a tiempo, se les excede en carga la laboral, que a la larga obstruye el rendimiento y el cumplimiento de sus planes, metas y objetivos. Entonces,
el Estado, al menos en lo que concierne al papel, está cumpliendo con algunas indicaciones, ¿no? Está tomando un poco la iniciativa, ¿no? El Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud y las entidades que cuentan con el crédito presupuestario aprobado para las leyes anuales de presupuesto deben de priorizar y deben de gestionar todos los recursos financieros para la implementación de estas disposiciones de la ley y el presente reglamento, ¿no? Corresponden a sus responsabilidades con cargo a los recursos de su presupuesto institucional a un nivel nacional y en el marco nacional del sistema de sus presupuestos y sus herramientas. Otro de los puntos importantes es la información, el sistema de información en salud mental, ¿no? Se habla a través de este documento de que se va a crear un órgano descentralizado, un órgano que permita hacer un seguimiento, tener un registro de las personas que están recibiendo una atención en salud mental. Y esto tiene un punto muy interesante. Lo que pasa es que muchas personas que reciben atención en salud mental, ¿no? Consultan con un profesional y de repente este profesional les diseña pues toda intervención terapéutica, farmacológica, pero a la persona a los 2 meses les cae mal. Entonces, ¿qué hace la persona? Se va donde otro psiquiatra. Y como el otro psiquiatra no puede ver la información, ¿no?, el tratamiento de esta persona, le da otro esquema de tratamiento. Entonces así la persona pasan 5, 6, 7 años que está rotando con diferentes esquemas de tratamiento y al final no se queda con ninguno. Y lo peor es que esta situación puede generar un afecto mayor a la salud mental en el futuro de esta persona. Por eso, un sistema de información en salud mental, ¿no?, puede proporcionar pues una adecuada plataforma para hacerle seguimiento, ¿no?, y la correcta intervención. Asimismo, el Ministerio de Salud adopta las medidas de seguridad técnicas y organizativas y legales en este referido sistema de información, que aseguren sobre todo la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información gestionada. La participación social y comunitaria, ¿no? El MINSA, ¿no?, de manera obligatoria debe promover empoderamiento en las comunidades, ¿no? O sea, parte de la solución, y esto es importante mencionarlo, ¿no?, está a muchos problemas, ¿no?, y esto uno lo sabe como profesional del comportamiento. Muchos problemas tienen un origen psicosocial, un origen psicológico, ¿no?, un origen que a veces se da en la comunidad y que lógicamente puede estar guiado, puede estar direccionado pues, por una serie de pensamientos, costumbres, actitudes, ¿no?, prejuicios, ¿no?, que a la larga pueden afectar a las personas, ¿no? Entonces, si son cosas que nacen en la comunidad, uno puede establecer las recomendaciones para que, así como nace en la comunidad, sea la misma comunidad pues, que las acoja y las modifique, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una gran parte de la estigmatización en salud mental proviene, pues, ¿no?, de creencias, costumbres adquiridas en las comunidades que no necesariamente son las mejores, ¿no? En ese sentido, el MINSA de manera obligatoria debe promover un empoderamiento comunitario y garantizar el acceso a la participación de las personas usuarias, exusuarias y también a los expertos comunitarios, así como a organizaciones sociales de base en la creación e implementación de políticas y planes concernientes a la salud mental en los ámbitos nacionales. El MINSA promueve también una participación de las asociaciones de usuarios y familiares y organizaciones sociales de base en la programación del presupuesto destinados a las políticas y planes de salud mental en el ámbito de los gobiernos regionales y en el marco de la ley 28056, la ley del marco del presupuesto participativo y su reglamento, ¿no? También tiene que haber un plan de salud mental intersectorial, porque la salud mental es algo que va a trascender los diferentes subsistemas, los diferentes grupos, los diferentes conjuntos que hay en el Estado, ¿no? Entonces el plan tiene que ser intersectorial, tiene que recibirse opinión, tiene que recibirse comentario de todos los posibles participantes, de todas las personas que estén en juego en este tipo de situaciones, ¿no? Sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Muchas de esas opiniones pueden ser soluciones factibles y soluciones efectivas a los problemas de siempre, ¿no? En cuanto a la prevención y promoción de la salud mental, ¿no?, una de las cosas que se menciona es que la promoción tiene que actuar
sobre determinantes sociales que impactan en la salud mental y se abordan de manera sectorial, multisectorial e intergubernamental. Este abordaje supone la institucionalización de políticas regionales y locales que empoderen a la comunidad organizativa. Como acabamos de mencionar, el tema de la salud mental y el estigma que hay de la salud mental es algo que nace en los círculos, en los núcleos sociales, ¿no? Si nace en los núcleos sociales, es ahí donde esto tiene que reformularse, ¿no? Y básicamente se reformula con varias estrategias. La primera de ellas es la educación, ¿no? O sea, el hecho de poder informar, de poder explicar, ¿no? A las personas, ¿no? También con el ejemplo, ¿no? Y también pues con el aprendizaje de habilidades básicas, ¿no? De tener en cuenta pues una cultura, ¿no? Un énfasis, un objetivo en lo que concierne al respeto, ¿no? A la vida en comunidad, ¿no? Los seres humanos nos hemos hecho humanos en la medida pues que podemos vivir en comunidad, ¿no? Poniéndonos de acuerdo, ¿no? Y eso nos lleva siempre a pensar en el empoderamiento comunitario, ¿no? Promover la asociación, ¿no? Promover los colectivos, ¿no? Estos colectivos, estas asociaciones de personas que se organizan, lógicamente, para reclamar por sus derechos, ¿no? Que es ahí donde debemos llevar información, donde debemos darles herramientas para que, lógicamente, ellos compartan estas formas, ¿no? De relacionarse y, lógicamente, disminuir el impacto negativo, por ejemplo, ¿no? De las actitudes, ¿no? De los prejuicios que hay siempre hacia las personas que tienen algún problema en salud mental. También debemos promover y garantizar el acceso a todas las juntas vecinales, incluyendo las rurales, o su símil al diagnóstico y la planificación participativa, el desarrollo y vigilancia y evaluación de las acciones para el cuidado, el autocuidado y el cuidado de la salud mental de la comunidad, ¿no? Esto también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las sustancias psicoactivas, ¿no? Curiosamente, las personas con problemas en la salud mental son los primeros en tener problemas con sustancias psicoactivas, ¿no? Desde las más simples, como el alcohol, ¿no? y otros problemas. Entonces, lo que nosotros encontramos, lo que nosotros apreciamos, es que las personas con esta dificultad son más proclives, ¿no? Y de repente podríamos tener una mayor preocupación en ellos también, un mayor cuidado como comunidad, ¿no? Esto quiere decir que vamos a tener que intervenir también, ¿no? Para que las comunidades identifiquen los puntos donde hay, ¿no? Presencia de estos factores de riesgo y, lógicamente, pues, reciban el apoyo, ¿no? De las instituciones pertinentes para que haya un apropiado control. Implementar planes de mejora institucional que promuevan el desarrollo socioafectivo, la convivencia democrática, intercultural e inclusiva, la promoción de la igualdad de derechos, el fortalecimiento de la identidad, el autocuidado y la autonomía, ¿no? Son importantes para el desarrollo de las competencias y enfoques transversales, entre otros que se asocian al bienestar. Dichos planes realizan el monitoreo respectivo utilizando indicadores integrales de desempeño, diferenciados por sexo, área geográfica, etnia, discapacidad y edad. Implementar programas de fortalecimiento de competencias para el cuidado de la salud mental, la prevención y detección de problemas de salud mental dirigido a las autoridades, docentes, auxiliares, personal administrativo con el apoyo de profesionales de la salud sin medicalizar. Y esto es un punto interesante porque hasta aquí la ley nos habla de una intervención psicosocial, ¿no? Empoderar a los agentes vecinales, ¿no? Empoderar a las juntas, ¿no? Y esto hasta aquí es importante, ¿no? Porque lo que se quiere no es medicalizar, psicologizar, patologizar, etiquetar o estigmatizar el comportamiento, ¿no? O las expresiones emocionales o la diversidad. Pero vamos a ver que esto no, a veces no lo contempla toda la ley en su totalidad. Más adelante lo vamos a volver a revisar, ¿no? La promoción y la prevención de salud mental en los ámbitos laborales. Esto sí es algo que nos atañe a los psicólogos que trabajamos en el tema ocupacional, que esto está relacionado no solo a las instituciones públicas, sino también a las privadas, que desarrollen atención de salud mental en sus diferentes áreas de trabajo. Esto va a implicar monitoreo de las condiciones, ¿no? Que promuevan una nutrición, una alimentación saludable, programas de actividades físicas, de relajación, de pausas, ¿no? De que la gente, por ejemplo, en los trabajos haga sus pausitas, actividades socioculturales y deportivas, gimnasia laboral y cuidados ergonómicos, accesos a los servicios sociales y de la salud, de reconocimiento y logros que mejoren el bienestar y empoderen al personal, estrategias institucionales para el manejo y flexibilidad del tiempo
según necesidades temporales y de emergencias personales, contextualizadas a cada situación y o territorio. Asimismo, como abordaje de programas de agotamiento profesional que incluya la detección, prevención, atención y monitoreo. Aquí hace referencia, por ejemplo, al tema de las evoluciones del burnout en personal de salud. Una de las cosas que nosotros recomendamos siempre a nuestros, ¿no?, que están psicólogos que trabajan pues en clínicas ocupacionales, en institutos de salud ocupacional, es que implementen programas de burnout, porque eso además es una solicitud expresa de la ley que está vigente actualmente, ¿no? Ley que está centrada pues en promover y en promover una cultura, un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Que incluye al personal de salud, porque a veces el personal de salud es como la cenicienta, ¿no? No es la última la última en el coche, ¿no? Lamentablemente, lo que hemos apreciado es que el sector de salud pues ha estado descuidado, ¿no? Muy descuidado, y esta crisis sanitaria ha servido para poder visibilizar todos estos problemas, ¿no? También realizar una capacitación laboral en el desarrollo de competencias socioemocionales, hacer seguimiento y evaluación de las actividades, implementar programas que promuevan el autocuidado, el buen trato y una vida libre de violencia. Y ahí hablamos de riesgos psicosociales, ¿no?, del hostigamiento sexual y del acoso laboral. También tiene que haber una promoción de un clima organizacional al más alto nivel institucional, ¿no? Y aquí sería bueno que el gobierno empiece por sus ministerios, ¿no? Lo que hemos observado, por ejemplo, es que precisamente son los ministerios, ¿no?, donde los climas laborales son los más afectados, ¿no? En las diferentes intervenciones que nosotros hemos realizando en los últimos años, ¿no?, hemos visto pues que efectivamente, ¿no?, en la intervención, ¿no?, en ministerios, con el personal nombrado, con el personal CAS, vemos que el clima laboral tiene muchas oportunidades de mejora en ese sentido, ¿no? Y pueden todavía trabajarse más. Dentro de estos planes orientados a mejorar el clima o llevarlo al clima laboral al más alto nivel, consiste en la elaboración de manual o guía de buenas prácticas para una mejora del clima organizacional, un compromiso de buen trato y sobre todo en la implementación de una cultura de respeto, ¿no?, hacia la diversidad étnica, cultural y sexual. Y también tiene que haber normas organizacionales para prevenir el acoso laboral y sexual, que es de carácter obligatorio, ¿no? Por ejemplo, a partir del 23 de enero del 2020 ya entró en rigor esta ley, la ley 27942 y su reglamento, el 014 del 2019, que implica, pues, ¿no?, identificar factores que estén relacionados a la ocurrencia de actos de hostigamiento sexual, crear un comité de prevención del hostigamiento y sanción, ¿no?, lógicamente, ¿no?, para prevenir situaciones. Y si en caso estas situaciones ocurrieran, ¿no?, es la entidad contratante la que tiene que encargarse, pues, ¿no?, del tema de la salud de la persona. Tiene que incluso costear el tema de los tratamientos, y esto está determinado por ley. Entonces, es importante recordar que ahora estas cosas ya son importantes, o sea, ya son necesarias y que tienen que tenerse en cuenta. En lo que concierne a la atención y cuidado en salud mental, podemos agregar algunos comentarios adicionales. En principio, el diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos un pequeño problema, porque el diagnóstico pasa a ser competencia, ¿no? Por un lado, se habla de un apoyo del equipo de salud mental para el diagnóstico y la determinación. Sin embargo, la responsabilidad principal queda a cargo del profesional de medicina, ¿no?, con la especialidad en psiquiatría, médico familiar u otras especialidades, y al médico cirujano colegiado, ¿no? Vemos que lamentablemente por ningún lado ponen la profesión de psicología, ¿no? Y es ahí donde nosotros encontramos un primer problema, ¿no? O sea, prácticamente los psicólogos no somos tomados en cuenta en esta ley, ¿no? Yo no quiero pensar mal, pero a veces siento que ese problema de la salud mental, como ya había comentado en otras oportunidades, en otras capacitaciones, yo lo he visto siempre como un problema político. ¿Por qué? Porque OMS te dice que es 10% de una población quien va a tener problemas de salud mental, ¿no? Pero nosotros sabemos que es un poco más, que puede estar entre un 20 a 30%.
Ya, que esté más de 10, supongamos que esté 15%. Con un 15% de personas con problemas de salud mental, uno como político, si orienta su campaña política a estos grupos, o sea, es ganancia asegurada, ¿no? Entonces yo siempre he sentido de que el manejo de la salud mental tiene una relación política del tema, que hay gente que le conviene que no haya salud mental, sino haya lo contrario, enfermedad mental, para que puedan perpetrarse en el poder y hagan pues el espectáculo que vemos todos los días protagonizado por el Congreso. Entonces, es una situación que a mí en lo personal me preocupa. Ya el próximo año vienen las elecciones, ¿no? Y el tema de la salud mental es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? No mucho en cuenta, ¿no? Yo, bueno, soy psicólogo, o sea, es mi tema de trabajo en el día a día, ¿no? Otro punto importante en lo que concierne al diagnóstico y la evaluación por requerimiento de terceros, ¿no? Habla acerca de que la salud mental es voluntaria, ¿no? La evaluación en salud mental es voluntaria y que nadie puede someterse a una evaluación con el objeto de determinar si presenta o no un problema de salud mental. Sin embargo, acá menciona excepciones. Y esto tiene que ver con las aplicaciones que nosotros hacemos en psicología ocupacional, porque en psicología ocupacional parte, ¿no?, del proceso en algunos puestos de trabajo, ojo, no en todos, sino en aquellos puestos donde hay una presencia de alto riesgo, entonces ahí nosotros tenemos que hacer una evaluación de la salud mental, ¿no? Teniendo en cuenta ese punto, esa excepción, ¿no? El tema del riesgo del puesto de trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, sí tenemos que hacer evaluaciones de salud mental, ¿no? Cuando evaluamos grupos de operadores, gente que hace trabajo de alto riesgo, electricistas, gente que maneja sustancias peligrosas, ¿no? Gente que maneja equipos que representan alto peligro, porque hay que recordar que en ese tipo de condiciones es el puesto de trabajo, ¿no? Quien indica, ¿no? Qué cuidados tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí yo creo que sí es importante, ahí sí es importante hacer evaluaciones de salud mental, ¿no? ¿No? Y eso está sustentado en los niveles de riesgo del puesto. La solicitud de los certificados médicos de salud mental o informes psicológicos para la postulación, admisión, promoción, aprobación, egreso, certificación, trámite u otro procedimiento en el ámbito educativo y laboral que no tienen sustento en un mandato legal o reglamentario o disposición sectorial específica previa, se consideran como actos discriminatorios. Ojo, pero tener en cuenta de que hay puestos de trabajo con altos niveles de riesgo y eso implica tener pues una buena definición del puesto de trabajo, su perfil de riesgo y sobre todo pues algunas consideraciones en el tema de salud mental. En tanto se tenga esto, ¿no? Es un buen sustento para justificar una evaluación. Pero ojo, ya actualmente, y esto lo dice la ley, la evaluación de la salud mental es voluntaria. Entonces puede haber personas que tengan, no, yo no quiero evaluar. Entonces uno tiene que tener ahí un buen sustento, porque si no la persona puede ganar ahí por puesta de mano. Toda persona tiene derecho a que se le emita un certificado médico de salud mental, ¿no? Informes psicológicos, informes médicos, cuando lo considere pertinente. Ninguna institución, organización pública o privada puede condicionar el otorgamiento de un derecho o prestación de un servicio a la presentación de certificados médicos de salud mental, informes médicos o psicológicos u otro, salvo que su exigencia esté prevista en las normas legales. En caso se observe alguna condición de salud mental que pueda limitar un desempeño específico, solo se solicita tal medida con fines de adecuación al servicio para él o la usuaria. En los resultados relativos a la salud mental obtenidos por encuestas o aplicación de los instrumentos en instituciones educativas laborales no pueden ser usadas, ojo, no pueden ser usadas sin el respectivo consentimiento otorgado por el usuario. Eso es importante tenerlo en cuenta porque estamos viendo ya que todo esto hace cambiar un poquito el esquema de trabajo, el esquema de evaluación. O sea, no en todos los puestos podemos hacer evaluación de salud mental, de preferencia en aquellos puestos que lo requieran, ¿no? De acuerdo a los servicios médicos de apoyo, en el marco de lo establecido, se consideran como servicios médicos de apoyo los siguientes, ¿no? Los hogares, las residencias protegidas, son servicios médicos de apoyo que se implementan en viviendas con características propias de la comunidad en las que convive de modo familiar, que brinden servicios residenciales transitorios alternativos y a la familia para personas con discapacidad intelectual y o psicosocial
o en el proceso de rehabilitación e inserción social, que no cuenten con un soporte familiar suficiente, ¿no? Dentro de estos hogares protegidos, pues tienen que estar pues, en condición de estabilidad clínica, ¿no? Y una vez que ya la persona requiere cuidados mínimos, ya puede volver a su familia. Mientras tanto, si no todavía requiere una atención especializada, debe estar en un lugar protegido, en un centro, tiene que estar en una residencia, ¿no? Que esté orientada a pacientes clínicos estables, pero de repente con secuelas discapacitantes que aún necesiten cuidados clínicos y psicosociales, ¿no? Los hogares y residencias protegidas dependen de una red de salud correspondientes y que además coordinan, según el estado del paciente, con problemas de salud mental en tratamiento, con la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones, o la unidad del hospital de día de salud mental y adicciones, o el hospital general local, así como los centros de salud mental comunitario y los centros de rehabilitación psicosocial y laboral. Los centros de psicosocial son servicios médicos de apoyo ambulatorios que con participación activa de la familia y comunidad realizan intervenciones de rehabilitación psicosocial para recuperar el máximo grado de autonomía personal y social e integración en la comunidad. Los centros de rehabilitación laboral son servicios médicos de apoyo ambulatorios con participación activa de la familia y la comunidad y van a realizar intervenciones de rehabilitación laboral para recuperar el máximo grado de autonomía personal. Algunas personas pueden rehabilitarse y si se rehabilitan pueden continuar con su actividad laboral. Lo que nosotros hemos encontrado en la práctica es que algunas personas con problemas de salud mental, ¿no? Reciben su tratamiento psiquiátrico, su tratamiento farmacológico, su psicoterapia, ¿no? Su soporte psicológico, y las personas pueden volver a trabajar, pueden volver a recuperar su vida, su productividad. Claro, ya hay algunas limitaciones, definitivamente nunca va a ser como antes, pero la persona puede lograr un nivel de estabilidad, un nivel de autonomía, pues que le permita vivir, hacer sus cosas, ¿no? El profesional médico en lo que concierne a la prescripción de fármacos, a la dispensación y el uso racional, el profesional médico y el psiquiatra de los establecimientos de salud públicos y privados son responsables de realizar la prescripción de psicofármacos en el programa del PEMUNE y una lista complementaria de enfermedades de salud mental, utilizando la denominación común internacional, acorde a la normativa vigente. El químico farmacéutico, que es otro profesional que también está adscrito al equipo de intervención de los establecimientos de salud públicos y privados, es responsable de la dispensación de psicofármacos, la vivienda que se efectúa bajo prescripción médica de acuerdo a la normatividad vigente. El equipo interdisciplinario de los establecimientos de salud, en forma colaborativa con la comunidad, realizan acciones de farmacovigilancia y otros procesos tendientes a fortalecer el uso racional y seguro de los medicamentos, fortalecer su continuidad y adherencia, reducir la automedicación y el uso de prescripción excesiva, ¿no? Vamos a hablar en algunos minutos ya sobre algunos comentarios importantes específicamente sobre este tema. La atención de los problemas de salud mental en situaciones especiales. ¿A qué se considera situación especial? Lo que estamos viviendo ahora, una situación de emergencia, una pandemia, donde estamos viendo pues, que las personas ya no pueden continuar con su tratamiento, ya no pueden asistir al psicólogo, porque eso representa un riesgo para el profesional de la salud y tienen que hacer teleconsultas. Pero existen personas pues, que no tienen todos los recursos, ¿no? Para realizar estas teleconsultas, ¿no? Estas situaciones de emergencia psiquiátrica deben ser atendidas por el personal de los establecimientos de salud sin estigmatización ni discriminación de los usuarios, en el marco del modelo de la atención comunitaria con base en los derechos humanos y enfoque de recuperación. Las situaciones de emergencia y consideración de la priorización de los niños, niñas, adolescentes, así como las personas en situación de vulnerables, y el Grupo Especial de Protección en Situaciones de Riesgo, Abandono o Desprotección de Víctimas de la Violencia. El uso de las medidas restrictivas en todos los servicios de salud queda prohibido. Ya no es como antes. Esto ya empieza una prohibición. ¿No? O sea, ya si la persona tiene capacidad de conciencia, ¿no? Ya tiene que ser muy cuidadoso el personal de salud, ¿no? Porque todas las intervenciones tienen que ser bajo el consentimiento de la persona. A menos pues que de repente la persona no presente un estado de conciencia, ¿no? Lúcido, entonces ahí ya el equipo va a tener que, ¿no? Aplicar de repente alguna medida restrictiva, pero sus consideraciones, ¿no? Evitando que estas puedan ser consideradas vejatorias de la dignidad de las personas, ¿no? Uno de los anhelos, ¿no? de esta ley es lograr la desinstitucionalización de los pacientes, ¿no? ¿Qué significa esto? No tener pacientes 10, 15, 20, 30 años encerrados en un hospital mental, ¿no?
Lo que se quiere es que los pacientes que han desarrollado problemas de salud mental no se reintegren a sus comunidades. Entonces, y esto va a ser algo revisado por una comisión permanente que esté viendo el tema de la desinstitucionalización, y es algo que le devuelve a las familias la responsabilidad de sus propios pacientes, ¿no? En ese sentido, también tiene que haber un monitoreo de las condiciones de trabajo que estén orientadas al cuidado de la salud mental de los trabajadores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí tenemos trabajo, ¿no? Porque nosotros nos vamos a encargar específicamente de estos programas, ¿no? En el cual van a venir los establecimientos públicos, privados, y van a revisar, van a ver los planes que estamos implementando en los centros de trabajo, las acciones que venimos desarrollando para la protección, ¿no?, de las personas con algún tipo de problema, situación de que involucre el tema de su salud mental, y también con el cuidado de sus familiares directos en condiciones de vulnerabilidad, como niños, niñas, personas adultas mayores, en estado de fragilidad o dependencia, personas con discapacidad y personas afectadas por problemas de salud. Dichos planes tienen que estar abordados en el cuidado de la salud mental con los enfoques del modelo de atención comunitaria, además en el ámbito promocional y preventivo, así como el recuperativo, además que incide institucionalmente sobre los factores laborales que influyen en el desarrollo de problemas de salud mental. En cuanto a la formación, investigación y capacitación de recursos, ¿no? El personal tiene que especializarse, tiene que capacitarse, ¿no? El Estado, ¿no?, las instituciones tienen que velar porque el personal cumpla con estos estándares, y también deben de otorgarse, pues, ¿no?, algunos apoyos, algunos medios, ¿no?, algunas para que las personas puedan acceder también a un buen nivel de especialización y de competencia. Hay unas disposiciones finales complementarias, ¿no?, como el tema, pues, ¿no?, de que tiene que crearse un Observatorio Nacional de Salud Mental, porque definitivamente tienen que seguirse los números, las políticas, o sea, ver, ¿no?, o sea, tiene que llevarse en controles estadísticos del tema, ¿no? Es un tema fuerte de inversión en salud, el tema de la salud mental, y es algo que tiene que considerarse, tiene que monitorizarse, ¿no? Tiene que haber una entidad que se encargue, ¿no?, de hacer un seguimiento, ¿no?, para que estos datos puedan ser analizados, y sobre estos datos puedan direccionarse todas las acciones que se implementen, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, tenerlo en cuenta. Muy bien. Otra disposición complementaria transitoria es el hecho del proceso de desinstitucionalización, ¿no?, que en un plazo no mayor de 3 años a partir de este año, ¿no?, tiene que elaborarse un reglamento en el cual de manera programática en los diferentes hospitales, ¿no?, tienen que empezarse a ver estos pacientes que están ahí por mucho tiempo, y tiene que hablarse con las familias, ¿no? Los pacientes pues sean reintegrados a sus núcleos familiares y a sus comunidades, ¿no? Porque no pueden estar en un hospital todo el tiempo, ¿no? Con esto estamos llegando a la parte final de esta primera exposición, en la cual hemos hecho nosotros ahora la presentación de este reglamento de la Ley de Salud Mental, ¿no?, el 007-2020. Pero ahora empieza para nosotros un análisis un poquito más exhaustivo de todos aquellos reglamentos, de este reglamento que hemos revisado, porque aquí nosotros encontramos algunas cosas que nos llaman peculiarmente la atención. Lo primero que encontramos en este reglamento es que, si bien se habla muy efectivamente de un abordaje psicosocial o de una presencia de problemas psicosociales en las comunidades, y que esto tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas, sin embargo, podemos observar en los últimos artículos, cuando ya se habla del tema de la medicación, de los fármacos a administrar, es que en esta parte de la norma se empieza hablando de problemas psicosociales, pero la solución que se plantea no es una solución psicosocial, es una solución farmacológica, ¿no? O sea, a veces nosotros, incluso esta ley está pensada, está orientada en creer que el problema se va a solucionar desde un punto de vista netamente farmacológico. Y eso no necesariamente es así. Si en el seno de una comunidad empiezan a surgir problemas psicosociales, ¿no?, como
consumo de alcohol, drogas o problemas pues como el robo, ¿no? Problemas pues como el pandillaje, o problemas pues como la prostitución, ¿no? Entonces, si es que hay problemas psicosociales, los problemas psicosociales hay que abordarlos, solucionarlos desde un punto de vista también psicosocial. Pero la norma no contempla esto, el resto del reglamento no contempla, ¿no? Entonces, aquí queda solamente el sinsabor, aquí no nos queda el sabor de que toda la intervención que debe hacerse es a nivel farmacológica, ¿no? Y eso no es una buena solución. Eso es llevar la situación a una solución muy simple, ¿no? O sea, darle fármacos a la gente. Yo no tengo nada contra eso, o sea, considero que la farmacología en algunos casos, ¿no? Una buena parte, no sé si en la mayoría, pero una buena parte de los casos de salud mental, la farmacología es importante, o sea, el manejo farmacológico, ¿no? De los problemas de salud mental es importante, pero no creo que en todos, ¿no? O sea, yo veo que, por ejemplo, si tenemos problemas de pandillaje, o sea, a los pandilleros no les vamos a dar fármacos, ¿no? No les vamos a dar ansiolíticos, no creo que, o al menos no creo que a todos, ¿no? O un problema pues como alcoholismo, drogadicción, tampoco le vamos a dar fármacos a todos. O sea, a veces esta norma nos puede llevar a pensar a nosotros que toda la solución o todas las soluciones tienen que ser farmacológicas, y eso no es así. Vemos que la parte de soluciones, del desarrollo y la implementación de alternativas de origen psicosocial, o sea, esta norma no profundiza en ello, este reglamento, y quizás debería permitir algunos lineamientos, ¿no? Para la intervención, porque lo que en buena cuenta al final hace esta norma es simplemente, allá, entonces todo se va a solucionar con fármacos. Entonces, las partidas presupuestales van a ir orientadas a comprar medicamentos que se crean en otros países, y en vez de solucionar un problema vamos a crear otro, porque podemos estar generando relaciones de dependencia, ¿no? Lo ideal es lo que dice la primera parte de la norma, ¿no? Es generar autonomía, que la gente en sus comunidades reciba las herramientas, la capacitación, la instrucción para que pueda solucionar sus problemas, ¿no? Pero si le vamos a dar fármacos, o sea, hay algunos casos que sí lo necesitan, pero no todos. Entonces, la farmacología no es una panacea, o sea, no es que todo se solucione con una pastilla. Quizás una pastilla a veces sea la solución más inmediata, pero no necesariamente es la solución a todos los problemas. O sea, no todos nuestros problemas se van a solucionar con pastillas, señores, ¿no? Por eso los psicólogos no recetamos pastillas, ¿no? Porque el tema de la autoestima no se soluciona con una pastilla. El tema de la asertividad no se soluciona con una pastilla, ¿no? El tema de bueno, algunos comportamientos impulsivos de repente, pero la gran cantidad de problemas no se van a solucionar con pastillas. Entonces, eso ya implica un entrenamiento psicosocial, una capacitación específica. Muy bien, puede invitarse al taller donde se informa al usuario y sus familiares sobre la importancia de continuar con tratamientos. Sí, sí, efectivamente. Los talleres, la información es importante, ¿no? Pero hay otras cosas que no. Ojo. Número 2, por otra parte, ¿se puede gestionar subsidios para el medicamento? Yo creo que sí, o sea, las personas que van a estar coberturadas por el Seguro Integral de Salud, ellos sí van a tener subsidios para los medicamentos, pero van a ser casos específicos, casos especiales. Ahora, no todo es medicamento, ojo, ¿no? Ojo. Muy bien, en el Perú, ¿existe la especialidad de trabajo social psiquiátrico? No. No, al menos yo no tengo referencia, no sé si, creo que no. Yo al menos debo confesar que no sé. No puedo responderte esa pregunta, pero yo no tengo conocimiento, ¿no? Que haya una especialidad de trabajo social psiquiátrico, ¿no? Sé que tenemos la especialidad de trabajo social que ve, pues, temas de bienestar social, pero también ya en los últimos años ve más temas relacionados a procedimientos, subsidios, recuperos, pero el tema psiquiátrico no se ve. Debería verse, debería tenerse en cuenta. Muy bien, otra pregunta más. A ver, vamos a ver una preguntita más por ahí. 4. ¿Es posible que haya una necesidad político-económica sobre el diagnóstico, por ello la accesibilidad mediática? Sí, sí. Pero el psicólogo es capaz, y me refiero a la competencia de diagnóstico, o debería el psicólogo, soy especialista clínica. Bueno, el problema no es el diagnóstico.
la verdad es que el problema no es el diagnóstico. El problema es la rehabilitación, es un poco direccionar las cosas, ¿no? Si ya tú quitas al psicólogo de la lista, entonces estás llevando que todo concluya en fármaco. ¿Mm? Porque el psicólogo lo que va a hacer en sus intervenciones, en sus evaluaciones, es centrarse en problemas psicosociales, ¿no? Te va a recomendar terapia de modificación de conducta, ¿no? Y definitivamente, ¿no? La aplicación de terapia de modificación de conducta ha ayudado a una gran cantidad de problemas de salud mental, ¿no? Ha ayudado, o sea, innegable, ¿no? Pero si tú quitas la parte psicológica, o sea, lo reduces todo a fármacos, ¿no? O sea, ya, ¿qué trastorno es? Esta es ansiedad, ya, fármaco para la ansiedad. O sea, no le vas a recomendar una terapia psicológica, lo vas a mandar de frente, pues, un fármaco para bajarle la ansiedad. Entonces ahí tú te pones a pensar, ¿no? O sea, pucha, quitan a los psicólogos, entonces eso tiene un efecto político también, ¿no? O sea, si quitan los psicólogos, los médicos tienen más poder, por lo tanto todo es fármaco. Entonces estamos explicando en esta última parte de la conversación de que no todas las soluciones son fármacos, no todas las cosas se solucionan con pastillas. La autoestima no se soluciona con pastillas, ¿no? La felicidad no es pastillas, o sea, hay sustancias eufóricas que te pueden ir eufórico, pero eso no es felicidad, euforia no es felicidad, ¿no? O sea, ojo, ¿no? Entonces, tenerle un sentido, no hay ninguna pastilla que le dé sentido a tu vida, ¿no? O sea, el sentido a la vida es algo que uno tiene que encontrar a veces solo y a veces en la conversación con otra persona, ¿no? Lo que decía Piaget, ¿no? Recuerdo lo que decía Piaget, hay que aplicar el método clínico crítico, ¿no? Que es en buena cuenta algo que también toma en cuenta estas terapias, estas logoterapias, terapias que buscan un sentido a la vida, ¿no? Considera también que el uso de los fármacos sería la última opción. ¿Hay alternativas para tratarlo? Sí. Vuelvo a decir, ¿no? Yo estoy convencido de que existen personas que sí necesitan fármacos. O sea, sí, hay personas que necesitan fármacos, ¿no? Pero también hay personas que no lo necesitan, ¿no? O sea, hay problemas que requiere pues, que uno haga un esfuerzo por solucionar sus cosas, ¿no? Por ejemplo, un problema como el insomnio, ¿no? A veces hay gente que tiene problemas de insomnio, de ansiedad, y uno evalúa el nivel, ¿no? Qué tanto esto es impactante en la persona, ¿no? Entonces uno ve que, como, oye, vamos a conversar, ¿no? Conversas con la persona y después ya la persona está cabeceando, y ahora sí voy a dormir. Entonces lo que esta persona necesitaba no era una pastilla, sino era una conversación. Entonces ya tú te das cuenta de que son pastillas. O sea, yo creo que los tratamientos psiquiátricos en algunos casos son necesarios. O sea, definitivamente son necesarios. ¿No? O sea, hay gente que no produce pues, la misma cantidad de dopamina, serotonina, ¿no? Pero no son todos, ¿ah? O sea, ojo, no son todos. O sea, tengo que también ser ahí imparcial, o sea, no creo que todo sea pastillas, ¿no? Y eso lo vamos a repetir hasta el final. Muy bien, Rosana, tiene razón, se apoya a la solución o disminución de los problemas psicosociales, contribuirá posiblemente en la mejora de los padecimientos del paciente. Sí, efectivamente, tiene que haber intervención psicosocial, tiene que haber entrenamiento en las comunidades, tiene que, en principio, lo dice la norma muy bien en la primera parte, hay que desestigmatizar. O sea, ser un paciente con una enfermedad psiquiátrica, con una enfermedad mental, no es la última, no es lo último, o sea, es una enfermedad que puede tratarse, ¿no? Que con los cuidados necesarios la persona se puede rehabilitar. En el aspecto ocupacional hemos tenido personas profesionales con problemas de su salud mental que llevan su tratamiento y que desempeñan sus labores sin ningún problema. Ojo. ¿Mm? Creo que la intervención debe ser integral, que se incluya el psicólogo, el psiquiatra, el trabajo social, el psiquiátrico, y sí, entre otras cosas también a las enfermeras, ¿no? También hay que tener en cuenta a las enfermeras, o sea, sí, ellas tienen un gran aporte en temas de la salud y lamentablemente el grupo de enfermería a veces son las más olvidadas, ¿no? Dentro de los profesionales de la salud, ¿no? A pesar de que son muy unidas, ¿no? Tienen una buena representación de su colegio. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? Tan interesantes sus comentarios. Muy bien. Quizás preguntas que nos debemos hacer nosotros en cara al futuro, ¿no? ¿No? Es entender, pues, que la vida en comunidad, ¿no? El hecho de estar en la casa encerrados,
que está afectando la salud mental de todos, ¿no? O sea, sí, es real. Esa apreciación, esa observación que nos hacen expertos internacionales es cierto, ¿no? Las personas necesitan retomar su vida, salir, conversar, entretenerse. Es real, las personas necesitan echarse sus tragos los fines de semana, es real, pero en este momento, en esta situación de pandemia, eso todavía no es posible, ¿no? Y esto yo lo digo y lo trato de difundir a todo el que puedo, ¿no? O sea, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Hay que esperar un poquito, que bajen los números, ¿no? Actualmente nuestro sistema de salud se encuentra colapsado, ya desde hace más de una semana estamos colapsados, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, ¿eh? Al menos en este momento. ¿Cuál es la estrategia que más recomienda para trabajar la salud mental en los trabajadores, ya que no existe una cultura de ir al psicólogo? Sí. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, si bien es cierto, hay todo un prejuicio, hay todo un estigma, ¿no? Por el hecho de ir al psicólogo, ¿no? O sea, contra los mismos psicólogos hay todo un estigma, ¿no? O sea, primero, si tú estudias psicología, si tú vas a tu familia y dices, papá, yo estudio psicología, tu papá dice, pucha, ya, ¿qué voy a hacer? Ya va. Y en segundo lugar, o sea, ir al psicólogo, ¿no? Pucha, las personas que hablan o mencionan de ir al psicólogo, o sea, siempre los demás lo ven pues como una persona que necesita, que es mucho más sensible, que tiene un problema. Pero la verdad es que, y esto lo digo en mi experiencia como paciente, ¿no? Los psicólogos, antes de ser psicólogos, debemos de pasar por psicoterapia, ¿no? Yo, de hecho, he pasado 3 años de psicoterapia, ¿no? Si no, no estaría acá sentado, ¿no? O sea, yo hablo de la psicología, de los psicólogos, y yo soy el primero que tiene que haber pasado por psicoterapia, o sea, si no, ¿de qué estoy hablando, no? Pero uno tiene que predicar con el ejemplo. Además, como psicólogo, como persona, yo sé pues, que tengo mis problemas, mis traumas, mis prejuicios, una serie de basuritas mentales, pues, que tú en un ámbito, en una relación terapéutica, vas mejorando esas cosas, te vas, como se dice, quitándote peso de la mochila, quitándote peso de la espalda, ¿no? Y hace que tu vida sea más productiva. Entonces, yo estoy convencido de que la psicología sí tiene un impacto en la vida y también tiene impactos en las comunidades, ¿no? Porque estas ideas, ¿no? Si uno las canaliza, uno persuade a los demás, uno vende la idea, vende la visión de que esto va a tener un impacto real en la vida, ¿no? Ayuda a los demás, ¿no? Muy bien, entonces debemos de combatir un poco esto, ¿no? A veces es importante hablar con el psicólogo, ¿no? O a veces también tenemos que enseñar pautas, ¿no? Una de las cosas que nos ha funcionado mucho a nosotros es el tema de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual vamos de frente al grano, ¿no? O sea, vamos de frente a la raíz de muchos malestares, ¿no? Que están relacionados a pensamientos, a creencias irracionales, que a veces, pues, no, lo único que hacen es incrementar nuestros niveles de estrés, ¿no? Entonces, abordarlo directamente ayuda bastante, ¿no? Te da un buen enfoque de intervención. Ya después tú puedes ir pasando otras estrategias, otros temas, a veces gestálticas, a veces psicoanalíticas, ¿no? Entonces, de repente por ahí, ¿no? Una lectura, un comentario, justo en el momento apropiado, despierta la conciencia de las personas y eso va a tener un impacto en su salud y no solamente en su salud personal, sino también pues en el ámbito de sus relaciones familiares, ¿no? Que es al punto al cual todos nosotros aspiramos llegar, ¿no? De que el trabajo no solamente sea un centro donde la persona para 8 horas al día, sino donde la persona pueda aprender algo, lo lleve a su casa y a su casa pues genere un cambio, genere un impacto positivo en la familia, ¿no? Y ahorita voy a responder todo. Roxana Paucar, noche desde Yurimaguas, Loreto. Gracias. En esta pandemia, las personas contagiadas por este virus, ¿cómo sacar este trauma o este estrés? Gracias. En principio hay que informar, Roxana. En principio tenemos que informar. Tenemos que de alguna forma hacerles llegar a las personas que la idea básica es que cuando el virus ingresa al organismo, el organismo moviliza su sistema inmunológico y el sistema inmunológico después genera defensas, ¿no? Una vez que reconoce el virus, genera anticuerpos y estos anticuerpos van a proteger a las personas de infecciones futuras por este virus. Entonces, esto hay que transmitirlo a las personas, hay que enseñarles, ¿no? A veces esta explicación, esta palabra, le da tranquilidad a la persona, ¿no? Porque le permite saber cómo funciona el sistema inmunológico, ¿no? Antes de repente nunca tuvo la necesidad de pensar en el sistema inmune, pero de repente esta explicación simple, básica, le da un poco de tranquilidad. Hay que recordar lo que nos decía Freud, ¿no? Freud cuando creó esta técnica del psicoanálisis, ¿no?
Freud decía la cura por la palabra, ¿no? Tiene un nombre en inglés, ¿no? El talking test, ¿no? ¿no? La cura a través de la palabra, ¿no? Entonces, conversar, explicar un poquito las cosas es algo que proporciona calma, ¿no? Calma, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Enseñar a relajarse a las personas, ¿no? A veces nosotros, los psicólogos que venimos pues de la parte ocupacional, tenemos que utilizar todas nuestras herramientas conductuales, ¿no? Enseñamos pues nuestros procesos de condicionamiento, condicionamos a las personas, ¿no? A que a través de los olores, sabores, colores se relajen un poco, ¿no? Porque notamos que a veces las personas, fruto de esta circunstancia, vienen pues con toda esa ansiedad, vienen cargados, y necesariamente tenemos que apoyarlos, tenemos que orientarlos a que puedan contener esta ansiedad que a veces puede escaparse de su control y que puede generarles un malestar, ¿no? Felizmente, algunos, muchos de ellos, esos malestares son reversibles, ¿no? Y a eso debemos apuntar, ¿no? Muy bien, desde otra, TOC, ¿qué significa TOC? TOC significa trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Tiene una relación directa con todos los trastornos de la ansiedad. Los TOC tienen pues una evaluación, tienen un tratamiento, y es un tratamiento mixto, porque no solamente es la terapia farmacológica, ¿no? Sino también es un poco la intervención psicológica, ¿no? Tiene que necesariamente, en los casos de TOC, haber intervención psicológica. Bueno, qué bonitas, preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, comentario, por favor? Quizás ahora estamos en un momento en el cual pues tenemos que especializarnos. Muchos de los jóvenes colegas, ¿no? Están aprendiendo el concepto de psicología ocupacional, están aprendiendo intervenciones, pero también están especializándose en sus técnicas terapéuticas, ¿no? Eso es importante también pues, llevarlo, desarrollarlo, aprenderlo, ¿no? Ponerlo en práctica, ¿no? Precisamente son las técnicas terapéuticas, pues, ¿no? Las que van a ayudar a que nuestras intervenciones sean mejor desarrolladas, sean mucho más puntuales, sean mucho más específicas y logren contener, ¿no? Estos problemas. A veces el tema de la educación en la salud mental, pues es algo que también tiene que hablarse en los colegios, ¿no? Tiene que conversarse, ¿no? Con los profesores, ¿no? Dicho sea de paso, en este momento actual de pandemia, pues los profesores están viendo, pues, afectados por todo este tema del cambio tecnológico, ¿no? Por todo este tema de tiempo que ellos van a demandar en la revisión de tareas, ¿no? Entonces, los profesores estamos observando que es un grupo de trabajo, es un conjunto de trabajadores, que son más de 20.000 trabajadores, que están pues desprotegidos, ¿no? Que no hay una política, no hay un control, no hay una preocupación por ellos. Y con esto no solamente me refiero a los profesores que trabajan en el ámbito del sector público, sino principalmente a todos aquellos profesores que trabajan en el sector privado, ¿no? Que ahí todavía el tema es mucho más desgarrador, ¿no? Porque en el sector privado la mayoría de profesores trabajan por recibo de honorarios, ¿no? Anteriormente, en años anteriores, trabajaban en un colegio, en una academia en la tarde, en un instituto en la noche, ¿no? Ahora prácticamente los profesores han quedado desprotegidos, ¿no? No tienen fuentes de ingresos, ¿no? Y estamos viendo pues que la situación en ellos es complicada ahora, ¿no? Y de alguna forma tenemos que empezar a revalorar su rol, ¿no? O sea, el rol de los profesores, ¿no? Que es importante también cuidar la salud mental de ellos, porque ellos son los que se encargan pues de transmitir la información que va a ser de importancia en la vida de las personas, ¿no? Y muchas de las cosas que yo comento en estas charlas son cosas que precisamente yo he aprendido de mis maestros, ¿no? No solamente en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en la maestría o en los diferentes cursos que he asistido como profesional. Entonces es importante el tema de los docentes. Muy buenas noches. La consulta es con referencia a si esta pandemia está afectando a los niños. Sí, sí, definitivamente sí. Sí afecta a los niños. Sí, y esto es algo pues que los psicólogos educativos van a tener que explicarnos, ¿no? Cuando empiecen a hacer sus investigaciones, pero sí están afectando a los niños, ¿no?
el tema de la interacción, el tema pues del aprendizaje, pero no sé si esa afectación sea positiva o negativa, eso sí, no te sabría decir. A veces lo que yo hemos escuchado con mucha frecuencia es que los padres se quejan del poco tiempo que tienen con los hijos, ¿no? Que tienen para pasar en casa. En esta pandemia lo que hemos visto es que ahora los padres están más tiempo con los hijos, ¿no? No sabemos si eso habrá sido positivo o negativo. Sabemos que hay una afectación, sabemos que se han afectado, pero no sabemos qué tan, si ha sido positivo o no ha sido negativo. De repente el hecho de que los chicos estén en casa más tiempo hagan pues que tengan que ayudar en las labores, tengan que lavar los servicios, limpiar la casa. O sea, si ha ocurrido eso, yo podría decir que el impacto ha sido positivo. Pero si el chico estaba en la casa sin hacer nada, ¿no? Entonces ahí ¿no? de apéndice, entonces no sé si eso será positivo o negativo. Yo creo que no. O sea, vamos a esperar a ver pues a ver quién empieza a hacer investigación en este tema, ¿no? Muy bien. La depresión, a ver, vamos a leer buenas preguntas un ratito, a ver. En la elaboración de los programas de salud mental, ¿cuáles serían los principales ejes a trabajar? Primero, los ejes son dos. El tema del estrés, número uno. Es el tema que hay que hacer seguimiento. Primero, monitorizar, chequearlo. Un básico, el tema del estrés, tenemos que chequearlo. Segundo lugar es tener en la presencia o no ya de otros síntomas de salud mental, ¿no? Ya presencia de otros indicadores, ¿no? Que hay en los trabajadores, ¿no? O de repente discontinuidad de tratamiento, ¿no? O de repente ver un tema de integración, ver un tema de que la persona de repente ha descontinuado su tratamiento. Entonces, eso es algo que sí puede afectarlos y que definitivamente tenemos que tener en cuenta. Otro es el impacto en relación a un tema relacionado a la depresión y suicidio, ¿no? La cantidad de personas suicidas es alta. O sea, en una sociedad hay un grupo de gente que tiene ideas suicidas. Entonces, a través de esta circunstancia, a través de todos estos programas, podemos detectarlo. Y si detectamos, hay que darle el abordaje respectivo. Y también, si ya no es posible una atención por parte de nosotros, una derivación precisa, ¿no? Porque estos suicidas son potencial de alto riesgo, o sea, alto riesgo ¿no? de lesionarse, de afectarse. Muy bien. En la elaboración del programa, ya, muy bien. A ver, esta pregunta un ratito, vamos a ver un poquito más, ya. El mismo exministro de Salud, la depresión se cura conversando y escuchando a la paciente prácticamente. Sí, eso fue un comentario desafortunado, muy desafortunado del ministro Zamora. Un comentario que debió no ser ese comentario, ¿no? Sí, fue terrible. O sea, prácticamente el psicólogo, pues, no reduce mucho el papel del psicólogo, ¿no? Una pena, ¿no? El doctor Samuel Samarquino, como quien habla, yo entiendo, pues, que una situación de cansancio, de fatiga, ¿no? No debió ser tan mediático. Los ministros tienen que cuidarse, ¿no? La ministra Massetti, el día lunes de esta semana, domingo o lunes de esta semana, cometió una de las infidencias más graves de su gestión, ¿no? Es cuando Jaime Chincha le pregunta por unos datos, ¿no? En base a qué datos se están tomando la decisión de restringir el acceso los domingos. En principio, yo estoy de acuerdo con que los domingos se restrinja, ¿no? la circulación de las personas. Sí, estoy de acuerdo, considero que es una medida importante, pero no me gustó el comentario de Massetti, ¿no? Que cuando Jaime Chincha le hace la pregunta, Massetti se ríe un poco y dice, pero Jaime, no tenemos esa información. Eso me preocupa porque actualmente en el Perú hay una gran cantidad de jóvenes científicos que están, y no solamente jóvenes científicos que están dedicados a temas pues, puntuales, sino a temas pues, de la psicología, a ver el tema conductual. Entonces, no se les ha preguntado a ninguno de ellos, ¿no? O sea, hay este muchacho que está haciendo el tema de la vacuna, ¿no? Hay muy poco se les consulta a ellos, ¿no? El mismo decano del Colegio de Psicólogos, ¿no? Menciona, ¿no? A nadie nadie ha consultado con los psicólogos sobre el tema del manejo conductual de la pandemia, ¿no? Entonces, eso ya es sintomático, pues, ¿no? O sea, y eso es un problema, ¿no? O sea, creer que uno es el dueño de la verdad, o sea, yo creo que Massetti, al igual que Zamora, hubieran empezado por preguntar a los expertos, ¿no? Nosotros los psicólogos somos los expertos en el comportamiento, no mal que bien
les guste o no les guste, o no les guste a ellos, ese es nuestro negocio, ¿no? El comportamiento, el análisis, ¿no? La predicción del comportamiento. El comportamiento para nosotros es predecible, lo podemos predecir ya. Tenemos técnicas, tenemos estrategias de análisis, ¿no? Que no nos consulten o no nos llamen es su problema. Pues ya, ¿qué podemos hacer? O sea, muy bien. Otra consulta más. El otro es si el caso laboral también se afecta a los a los recursos humanos. Sí, o sea, sí, definitivamente, ¿no? La gente de recursos humanos se está viendo afectada, ¿no? Por el tema de la selección de personal, la coordinación, o sea, lógicamente ellos tienen que identificar a población de riesgo, a quienes no deben ir al centro laboral y tienen que restringirlo. Entonces, pero restringir a un grupo de gente implica que tienen que conseguir o tienen que hacer que el grupo de gente que no está restringida realice las actividades del grupo de gente que está restringida. Si bien es cierto, existe el teletrabajo ha generado todo un desencanto, porque, o sea, el teletrabajo es doble trabajo, ¿no? O sea, para las mujeres que se quedan en casa haciendo teletrabajo, no solamente tienen que hacer su trabajo, ¿no? Sino tienen que estar viendo que sus hijos estén conectados en el aprendo en casa, que al esposo pues esté conectado en su trabajo, ¿no? Que no le falte comida, que encima van a almorzar a la 1, a las 2. La mujer tiene que dividirse en 4 para cocinar, atender la computadora, llamar por teléfono, el compañero que no le manda la información, oye, mándame la información. Entonces, el tema del estrés por el doble trabajo también en el personal femenino es alto. O sea, es algo que a partir de ahora tiene que considerarse y tenerse en cuenta. Ojo, ¿no? Muy bien. En esta pandemia, ¿cómo está afectada la violencia de género? Ernesto Ayala, de Diquitos, una persona con intención de suicidio también es proclive a asesinar. No sabría decir eso, pero lo que sí sé es que en este tema de pandemia, sí, o sea, el Ministerio de la Mujer, a través de su línea 100, pues ha detectado casos, ¿no? Denuncias, abusos, o sea, el abuso hacia las mujeres, hacia las niñas y a los niños ha continuado, o sea, lamentablemente muchas personas han tenido que compartir la casa por el efecto de la cuarentena con estas personas agresoras, ¿no? Y estas personas agresoras han continuado con sus comportamientos, ¿no? Agresivos y han terminado pues lesionando, violando, incluso asesinando. O sea, los asesinatos a mujeres han continuado, o sea, no cayeron al principio de la epidemia, cayeron un poco al principio del aislamiento, pero posteriormente las cifras continuaron, ¿no? Ahora, una persona con condición de suicidio también es proclive a asesinar, no necesariamente, habría que pasar por un proceso de evaluaciones, señor Ernesto Ayala. Va a tener que ser evaluado, no podría decirte sí o no, habría que evaluarlo. De repente hay algunos condicionantes psicológicos que lo pueden hacer proclive. Sería importante evaluar. Señor Rodrigo Cueva, buenas noches. Las técnicas gestálticas como la silla vacía podrán ser utilizadas en un programa de consejería psicológico, primeros auxilios psicológicos para trabajar en un proceso de duelo. Sí, Rodrigo, yo no soy terapeuta cognitivo, perdón, yo no soy terapeuta gestáltico. Ahí sí no sabría, o sea, considero que sí, pero lamentablemente esa pregunta no te la puedo responder con la contundencia que necesitas. Yo creo que podría hacerse. Sin embargo, te recomiendo que lo mejor sería consultar directamente a un especialista gestáltico, ¿no? Dicho sea de paso, la Escuela Gestal de Lima, la Escuela Gestal tiene una línea de consejería dirigida para el personal de salud. O sea, podemos llamar y podemos hacerle la consulta directamente. O sea, es posible consultarlo. Yo no te podría responder al 100%. O sea, yo creo que sí, pero no soy, ya Gestal ya no es mi especialidad, pues ya no es mi negocio, ¿no? Yo, terapia cognitivo-conductual, ahí sí le doy bien. Terapia psicoanalítica, bueno, tengo las nociones básicas como paciente, pero ya Gestal, ya ese no es mi especialidad, ¿no? Yo te recomiendo mejor llamar directamente al Instituto Gestal de Lima, ¿no? Que tiene atención directa para profesionales de la salud, ¿no? El tema del duelo sí es un tema que va a dar mucho que investigar, porque estamos hablando de 26.000 familias que han perdido un ser querido. La estadística fría nos dice que son 45.000. Ojo. ¿No? La estadística de Minsa nos dice que son 26.000, ¿no? Yo preferiría pensar que son 45.000 familias, ¿no? Las que han perdido un ser querido. O sea, ya estamos a punto, ya estamos pasando incluso toda la cantidad de víctimas del conflicto armado, ¿no? De la época del terrorismo. O sea,
el impacto del COVID-19 es algo que va a dejar una secuela, o sea, no está muriendo, ojo, no está muriendo la mano de obra, es importante tenerlo en cuenta, pero quienes están muriendo pues son los abuelitos, las personas más mayores, profesionales, ¿no? En salud, medicina, profesionales de las Fuerzas Armadas que están muriendo. Entonces, sí, pues hay un vacío que queda en cada familia y un vacío pues que va a necesitar un tratamiento, que no, por el efecto traumático de la pérdida, ojo, porque esto ha sido violento, las pérdidas han sido violentas de la noche a la mañana, ¿no? Muy diferente a que el familiar que tenga una enfermedad terminal, que poco a poco se va desgastando, pero esto ha sido violento, ¿no? El COVID-19 es muy peculiar, ¿no? O sea, a los jóvenes, a los que están en edad adultos, muy poco, ¿no? A los con quien más se ha ensañado son con las personas mayores, ¿no? Y las personas mayores, el avance de la enfermedad ha sido muy agresivo. Y eso ha generado que haya una percepción, ¿no? De una pérdida traumática, ¿no? Entonces, si ha habido, esto ha sido muy agresivo, muy rápido, lógicamente ha habido ahí un vacío difícil, ¿no? Un vacío difícil de manejar, ¿no? Esperemos pues que a partir, ¿no? de las intervenciones que está haciendo la línea 113, el Colegio de Psicólogos, el Instituto Gestal de Lima, la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, las diferentes universidades que están implementando planes que están apoyando con planes de intervención, ayuden pues a paliar esta situación y mejoren, ¿no? O sea, impacten positivamente en la calidad de vida, ¿no? Para que esto se pueda manejarse apropiadamente. Muy bien, estimados asistentes, hemos llegado entonces a la parte final de esta conversación, ¿no? En la cual hemos conversado sobre los aspectos, ¿no? de la ley, de la ley ¿no? Del reglamento de la ley de salud mental, ¿no? Y acá tenemos otras preguntas más, a ver, mis datos, acá, a ver, algunas preguntas adicionales. Ya, muy bien, estimados señores, entonces hemos llegado a la parte final. De mi parte, agradecer su participación, ¿no? Invitarlos a que continúen con este curso, ¿no? de programa de intervención en salud mental dirigidas hacia ustedes. Y estamos empezando el día miércoles 26 de 7 a 10 de la noche, son 3 horas de clase, iniciamos el 26. Y vamos a trabajar pues estas 4 sesiones, ¿no? La señorita Paucar les va a estar enviando de manera oportuna el cronograma, ¿no? Y entonces, de mi parte, eso sería todo. Por favor, Alicia, ¿estás ahí? Para cerrar el programa.